Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 8. Segunda de Pedro 3, 8. Quien ya lo tenga, vaya respondiéndome con un fuerte amén y vamos poniéndonos de pie. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3, 8. Amén, hermanos. Muy bien, vamos poniéndonos de pie, también lo tenemos en la pantalla. Si alguien necesita Biblia, levante su mano y se va a acercar un mujer con ustedes para prestarle una Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer el resto de ese capítulo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Padre, te damos gracias por esta tarde, esta mañana, darnos la oportunidad de estar aquí en tu iglesia, Señor. Gracias porque yo sé que tienes una palabra, un mensaje, Señor, especialmente preparado para cada uno de nosotros, Señor. Y va a ser un mensaje, Señor, que va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y nuestra manera de pensar, Señor. Señor, queremos ser transformados por tu palabra. Queremos ser, Padre, nuevas personas, Señor, que comencemos a actuar, comencemos a vivir y comencemos, Señor, a tomar decisiones conforme tú nos mandas, Señor. Guíanos, dirígenos, ministranos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno de los que estamos aquí. Por este momento, Señor, te pido que seas tú tomando el control de mis labios, Señor, y que por encima de lo que salgan de ellos, que tu Espíritu Santo sea hablando al corazón de cada uno de los que estamos escuchando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Esta sección de las Escrituras, si lo pueden ver ahí en su palabra, se llama El día del Señor vendrá. Y esto es algo que yo recuerdo que desde hace muchísimo tiempo la iglesia está predicando, inclusive desde que los primeros apóstoles habían visto partir a Jesús a los cielos. Lo primero que comenzaban diciendo es: Cristo pronto vendrá. Vemos como muchos de sus mensajes, muchos de su llamada era: la venida del hombre está cerca, la venida de Cristo está cerca. Si me pueden apoyar a prender tantito las luces, la venida de Cristo está cerca. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi papá, pues algunos de ustedes saben, es predicador, es pastor, y recuerdo justamente, y lo recuerdo muy bien por el suceso tan importante que acababa de suceder. Poco después, a lo mejor un par de semanas después de que había sucedido lo de las Torres Gemelas, recuerdo que mi papá, un día que estábamos todos ahí, él acostumbraba, como él tiene casas hogares, a juntarnos y estar predicándonos la palabra, enseñándonos. Yo tenía por ahí de 10, 11 años aproximadamente, y recuerdo cómo nos juntó y nos comenzó a hablar precisamente de esto. Nos comenzó a decir: oigan, vean lo que está pasando en el mundo, acaban de derribar las Torres Gemelas, acaban de suceder estas cosas. ¿Y qué es lo que ocasiona? Lo único que me hace darme cuenta es que estamos viviendo en los tiempos en que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Y yo recordaba aquellas palabras, como él decía: prepárense, porque ahorita estamos viviendo en esos tiempos en donde se escuchan de guerras, de rumores de guerra, de hambres. Y yo decía: ok, es cierto. Y realmente en esos tiempos, cuando
decía, ok, la venida del Hijo del Hombre está cerca. Y recuerdo aquellas palabras y se los prometo, hermanos, se los aseguro. Fue un mensaje de los que ha contado mi papá que más me ha quedado en mi corazón aquella tarde en que estaba platicándonos. Yo recuerdo cómo pensaba verdaderamente, la venida del Hijo del Hombre está cercana. Actualmente, si nos ponemos a analizar todo lo que está sucediendo, es cierto, en el 2001 estaban sucediendo muchísimas cosas, estaba apenas iniciando lo que era la guerra de Irak, estaba comenzando Estados Unidos a realizar su movimiento armado en contra de los atentados que habían ocurrido el 11 de septiembre, y se miraba, se veía todo ese aspecto de que estaba a punto de estallar esa guerra. Ahora, actualmente, hermanos, estamos viviendo en tiempos mucho más complicados que los que vivíamos hace 20, 21 años. Tiempos mucho más difíciles. Ahora, ya pasamos por una pandemia mundial que durante año y medio, más o menos 2 años, nos estuvo detenidos completamente, tanto a nosotros, pero también a la economía alrededor del mundo. Ya hemos pasado por situaciones difíciles, hemos pasado por temblores, han pasado por guerras, por rumores de guerras, y vemos cómo todo lo que está sucediendo en el mundo está apuntando a una sola cosa: la venida del hombre está cerca, la venida del Señor está cerca. Pero lo más inquietante es que nosotros como iglesia, en lugar de estar más preparados, en lugar de estar más alerta, en lugar de estar más listos, muchas veces estamos más tranquilos, no pasa nada, ¿qué va a suceder? Nada, no hay problema, algún día vendrá, yo como quiera, yo estoy listo. No. El día de hoy, hermanos, yo les puse al tema, me encuentro listo para ese viaje. Ese viaje en donde seremos arrebatados en los cielos, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que aún estamos vivos, seremos arrebatados en los cielos. Nos encontramos listos para ese momento, nos encontramos listos para ese viaje. O no estamos listos, o no estamos preparados para ese momento tan especial. Recuerdo hace un par de años, antes de poder comenzar con lo que es el tema, nosotros tuvimos que mudarnos de casa, y algunos de ustedes supieron, inclusive recuerdo que hubo ciertas personas de aquí de la iglesia que nos estuvieron apoyando, y recuerdo cómo decíamos, ok, nuestra mudanza va a ser el 19 de septiembre, ¿verdad? Por ahí fue más o menos. Y recuerdo cómo desde 2 semanas antes, desde una semana antes, comenzamos a preparar todo, a alistar las cosas que no usábamos tanto, pues ya comenzamos a empacarlas, algunas a meterlas en bolsas, otras a doblarlas. Los muebles los comenzamos a ya tener listos, preparados. Comenzamos a alistar todo lo que teníamos, y recuerdo cómo noches antes o días antes comenzamos a desinstalar el equipo. Tenemos, pues, por ejemplo, yo por mi trabajo tengo algunas computadoras, tengo cierto equipo, y comenzamos a desinstalarlo, a acomodarlo. Las repisas las quitamos de las paredes, las que teníamos en las paredes, las teníamos todo listo. Básicamente fueron 2 semanas de preparativos para estar preparándonos para el día en que iba a ser esa mudanza. Y recuerdo cómo al paso de las horas, al paso de los días, iba cada vez como que nosotros estando más ansiosos. Este día va a ocurrir, esto va a pasar, nos vamos a mudar. Nos comenzábamos a preparar, fuimos, obviamente vimos la nueva casa en donde ahora estamos. Comenzamos a pensar cómo íbamos a acomodar las cosas, y se acercaban. Recuerdo como una noche antes, esa noche básicamente dormimos hasta muy tarde, porque empezamos a acomodar las cosas, a alistar la ropa, ahora sí a decir, ahora sí esto es definitivo, guardar a lo mejor, pues guardar todas las cosas, si se puede decir así. Al día siguiente, desde muy temprana hora, nos levantamos, comenzamos a guardar, comenzamos a tener todo listo y preparado para decir, ok, solamente estamos esperando a la persona que nos va a ayudar a mudar las cosas. Recuerdo cómo esas 2 semanas de preparación, pues nos llevaron hasta ese momento. A fin de cuentas, y pues también para no hacerles el cuento tan largo, recuerdo cómo comenzamos a subir las cosas, las movimos hacia la nueva casa, y cuando entramos a la casa,
La casa estaba completamente vacía, estaba limpia, estaba completamente sola. Y de un momento a otro, no sé ni cómo ocurrió, de repente ya estaba toda llena de cosas, ya no podíamos ni movernos. A lo mejor nuestro hermano Osvaldo se acuerda, nuestro hermano Rafa, que nos decían de ahí arriba, también ellos que nos estuvieron apoyando a mover las cosas. De repente ya estaba todo lleno de cosas, no podíamos ni siquiera entrar, ni siquiera salir. Y de repente decimos, ok, ya tenemos todo en esta casa, ¿y ahora qué? Parecía todo muy simple, pero nos dimos cuenta de algo. No estábamos preparados para lo que era la mudanza. Comenzamos el resto de esa tarde, estuvimos trabajando todo el día y difícilmente logramos acomodar medianamente lo que es nuestro cuarto para poder descansar nada más. Y con nuestro cuarto me refiero a poder subir la cama, poder alistarla y poder dormir. No crean que instalamos todo, no. Simplemente lo más básico. Y vimos cómo el pasar de los días, que ya nada más estábamos ella y yo, mi esposa y yo, vimos cómo iba pasando el tiempo, cómo iban pasando las situaciones y cada vez decíamos, nunca se van a acabar las cosas. Acomodábamos, pasábamos horas y horas y nos seguíamos dando cuenta como que, moví unas cosas, pero mira, ahora me salió que todavía me faltan estas dos cosas. Para no hacerles el cuento tan largo, hermanos, tardamos alrededor de 2 semanas acomodando, y con acomodando se los digo entre comillas, todas las cosas que teníamos, hasta que ya más o menos dijimos, bueno, ya está más o menos acomodado, ya está más o menos listo todo, ok, ahora sí podemos relajarnos y descansar. Pero esto me hizo darme cuenta de algo, hermanos. A lo largo del tiempo, mientras estábamos nosotros trabajando, lo único que pensaba es, debimos prepararnos mejor, debimos haber pensado mejor, inclusive debimos a lo mejor haber aprovechado unos días antes, mandar ciertas cosas de la casa, ir acomodando, para que el día que realizáramos esa mudanza estuviéramos 100% listos. Ahora, los cristianos, hermanos, les decía, durante muchos tiempos hemos predicado que la venida de Cristo está cerca. Hemos hablado que pronto seremos arrebatados, que pronto seremos levantados a los cielos, que pronto vendrá Él y lo veremos allá en las nubes y seremos llevados. Pero aquí quiero que pensemos una cosa muy importante. ¿Nos encontramos listos para la venida de Cristo? No me contestes, hermano, pero pregúntate, ¿me encuentro listo para la venida de Cristo? El día de hoy, hermanos, analizaremos a la luz de las Escrituras 4 cosas que debemos hacer para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y esto sí debemos de estar bien conscientes, hermanos. Si se ha predicado por muchísimos años, hoy sí les puedo decir, vivimos en los tiempos. Nuestra generación está viviendo el tiempo en que nosotros seremos arrebatados. Es cierto, nos ponemos a analizar y han pasado muchas cosas, y yo sé que no soy la primera persona que lo dice a lo largo de la historia, pero si podemos ver, analizar lo que la Biblia nos dice, es más, les recomiendo que lean todo el capítulo 3, les recomiendo que lean Mateo 24, que lo hemos estado mencionando un poco las últimas semanas, y se darán cuenta que realmente los tiempos en que estamos viviendo son los tiempos actuales, que verdaderamente los tiempos en que actualmente estamos nosotros son los tiempos de los que nos está hablando la Biblia. Vemos muchas cosas como nos lo describe la Biblia, y si nos ponemos a analizar lo que estamos viviendo, verdaderamente vamos a darnos cuenta que estamos viviendo en esos tiempos. Y quiero que continuemos leyendo, hermanos, ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 3. Quiero que continuemos leyendo el versículo 14. Dice la palabra de Dios: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Lo primero, hermanos, que debemos hacer para estar preparados para la venida de Cristo es que debemos procurar la santidad. Debemos procurar mantenernos sin mancha y sin defecto.
Aquí esto me lleva a pensar en algo. La santidad, muchas veces pensamos que es no cometer ningún error. Y es cierto, la santidad va relacionado con eso. Pero la santidad no solamente es eso. Y lo más triste, hermanos, cuando hablamos de santidad, la santidad, yo siempre he pensado que debiera ser una de las principales cualidades de un cristiano. Que debiera ser, es más, que cuando digan esta persona es cristiana, que en automático todos piensen, esta persona, cuando menos, si no es santa, digan, es honesta. Esta persona, mira, todo lo hace como debe de ser, hace las cosas bien, es una persona entregada. Tristemente, hablar de santidad, aunque debiera ser una de las principales cualidades del cristiano, muchas veces es una de las principales deficiencias del cristiano. Y por encima de ponernos a pensar en alguien más y que ahorita me digan, ay, sí es cierto, yo conozco a tal persona que mira es esto y esto. Ah, sí, mira, aquella persona también mira, hace esto y ese que es cristiano. No, ponte a pensar, ¿cómo me encuentro yo? No te pongas a pensar en la santidad de alguien más. Ponte a pensar en tu santidad. Ponte a pensar en qué puedo hacer yo. Una vez escuché una persona que dijo, la única persona en el mundo a quien puedes cambiar es a ti mismo. Porque tú puedes hablar con otras personas, puedes aconsejarle, puedes ayudarle incansablemente, pero el poder de cambiarlo no está en ti. Tú puedes estar con ella, dedicarle muchísimo tiempo, pero si esa persona no quiere un cambio, no va a tener un cambio. Hasta que esa persona decide, necesito un cambio en mi vida, es que comienza a existir ese cambio. Por eso es que la única persona que podemos cambiar somos nosotros mismos. Y es por la única persona por quien debemos de preocuparnos, por nosotros mismos. Obviamente preocuparnos por nuestra familia, por nuestros hijos, pero preocuparnos primero que nada, ¿cómo me encuentro yo? Pregúntate, hermanos, ¿cómo me encuentro yo en santidad? Verdaderamente he estado y me he comportado conforme a la palabra de Dios me dice. Realmente he comenzado a actuar, comenzado a moverme conforme Dios me está diciendo. He estado atento a la voz de Dios, he estado escuchando la voz de Dios y he estado actuando conforme a esa voz. O he estado haciendo las cosas como yo creo que son correctas, a mi manera, como el mundo me las enseña. El mundo allá afuera, hermanos, está normalizando pecados tan fuertes como lo que es la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la lascivia, la mentira, y podemos seguir mencionando muchos pecados más. Incluso el mundo está llegando a punto de que no solamente los está permitiendo, los está aplaudiendo. A veces veo cosas en redes sociales, en algunos videos, donde dicen, ay, sí, qué bueno que le fui infiel, qué bueno que se dejó, y andan ahí hasta cantando canciones de que, no me acuerdo cómo fue la de Shakira, que no sé qué tanto, que piqué, y que nada, y dices, están aplaudiendo lo que es infidelidad, están diciendo, ah, sí, esto pasa, esto sucede, el mundo afuera está aplaudiendo lo que es la homosexualidad, están aplaudiendo lo que es el pecado. Es más, está llegando al punto de que nosotros los cristianos, por decir, yo no me quiero comportar como el mundo se comporta, ahora nosotros somos los que estamos siendo tachados, que nos están diciendo, tienen una mente retrógrada, es que ustedes viven con reglas de otro siglo, ustedes son unos anticuados, ustedes ya no saben, y nos atacan solamente por querer nosotros vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Lo más triste, hermanos, por encima de lo que está pasando del mundo, es lo que está pasando dentro de nuestras iglesias. Porque así como en el mundo se están colando cada vez más estos pecados, están siendo aplaudidos, están sucediendo constantemente. Es muy triste darnos cuenta que en nuestras iglesias cada vez es más común que sucedan este tipo de cosas. Cada vez es más común que este tipo de cosas sean permitidas, que este tipo de cosas sucedan. Incluso he llegado a darme cuenta, hemos llegado a enterarnos que en ocasiones incluso hasta gente que está sirviendo en algún ministerio se encuentra en situaciones así, que personas que incluso están sirviendo desde un púlpito, compartiendo
leyendo la palabra se encuentran con pecados o con situaciones de esta manera. Y muchas veces, por encima de que estén, muchas veces hasta los líderes espirituales, los pastores, permiten ese tipo de situaciones. Es triste pensar cómo el mundo se está metiendo, hermanos, a las iglesias. Y nosotros como iglesia, en lugar de procurar con celo mantener esa santidad, muchas veces permitimos ser permisivos con ella. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, para quien quiera ya anotarlo. Busquen la paz con todos y la santidad, y continúa diciendo, sin la cual nadie verá a Dios. Asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote, cause dificultades y corrompa a muchos. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Pero aquí lo que me llama más la atención es: procuren la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esto es lo principal por lo que nos debemos de nosotros preocupar. ¿Cómo me encuentro? Les decía, no te preocupes por los demás, preocúpate por ti. ¿Cómo me encuentro yo? ¿Cómo se encuentra mi santidad? He estado guardándome para el Señor, he estado cuidándome, he estado acercándome a su presencia, he estado buscándole, he estado anhelándole, he estado alabándole, o he estado haciendo otras cosas. He estado más preocupado por el mundo, he estado más preocupado por lo que sucede en redes sociales, he estado más preocupado por mi trabajo, he estado más preocupado por la fiesta con mis amigos. ¿Cómo te encuentras, hermano, hoy en día? No pienses en los demás, piensa en ti. Si hoy en día te dijeran, vamos a ir al cielo y tu pasaporte es la santidad, ¿tendrías acceso al cielo? No me lo digas, pero pregúntate. ¿Tú sí tendrías paso para poder cruzar para el otro lado? Porque allá no hay ríos, hermanos, que digan, no, pues nomás me crucé ahí por el arroyo y que como quiera ya sé por dónde está la vereda. No. La santidad es el camino para llegar a Dios. Sin santidad nadie vamos a poder ver a Dios. Es necesario que nos encontremos listos, que nos encontremos preparados y que realmente nos encontremos listos para poder decirle, Señor, he hecho las cosas conforme tú me mandas. He actuado conforme a lo que tú me dices. He movido conforme a lo que tú me redarguyes a través de tu Espíritu Santo. Y realmente te puedo decir, Señor, estoy listo para poder entrar. Yo recuerdo una pregunta que muy continuamente me hacía mi papá cuando estaba predicando. Si hoy fuéramos arrebatados, ¿yo iría al cielo o al infierno? Si hoy fuera la venida del Hijo del Hombre, ¿yo sería de los que se van para arriba o de los que se van para abajo? Pregúntate en serio, pregúntate todos los días esto. Antes de dormirte, antes de acostarte, pregúntate, ¿cómo me encuentro yo? ¿Cómo actué hoy? ¿Qué dije hoy? Y ahora, lo que les quería decir al principio, la santidad no es precisamente algo que vamos a lograr a través de nuestros actos, que es muy importante vivir en santidad, sí, pero la verdadera forma en que nosotros nos santificamos es volviendo a Cristo. Con nosotros no vamos a alcanzar esa santidad, pero cuando verdaderamente nosotros le confesamos nuestros pecados al Padre, Él nos perdona, pero no por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros representamos, no, sino porque Cristo ya se sacrificó por nosotros. Y debemos de recordar, nosotros vamos a fallar, a lo mejor en la mente, a lo mejor a través de nuestras palabras, a lo mejor a través de nuestras acciones, vamos a fallar. Y debemos nosotros estar conscientes de esto, pero no simplemente decirlo, bueno, pues ya, es la actitud de pecado, ya sí nos tocó vivir, ni modo, no. Sino decir, ok, Señor, te he fallado, y día con día
volver a aceptar a Cristo. Decía Gigi Ávila, es necesario que el cristiano todos los días acepte a Cristo en su corazón. Todos los días le pida perdón porque le ha fallado. Todos los días vaya a su presencia y le diga: Señor, reconozco que soy débil. Señor, reconozco que te he fallado. Señor, reconozco que he hecho cosas que no debía hacer. Y día con día poderle decirle a Dios: perdóname porque te he fallado. Y así es la manera en que podemos alcanzar esa santidad. Pero eso sí, que existe un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que nos diga: ¿sabes qué? Yo fallé, pero ya no quiero volver atrás. Yo cometí un error y, Señor, te pido perdón y ayúdame a ya no volver a cometer ese mismo error. Porque de nada sirve, hermano, decir: yo sé que todos los sábados voy y me echo mis cervezas, y de todos modos yo sé que para el domingo de la mañana le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi mujer y me voy para la iglesia porque hay que ir bien santificados. Ya como quiero ya pedir perdón a Dios. No. La santidad es darnos cuenta de nuestra actitud de debilidad a Dios y decirle: Señor, en esto soy débil. Señor, ayúdame a vencer esto. Y poco a poco nosotros ir presionándonos para vencer. Y debe de tener bien identificado, hermanos, porque todo eso es algo que tenemos que hacer. Tener bien identificados en qué somos débiles. A lo mejor tu pecado no es la fornicación, a lo mejor tu pecado no es la homosexualidad, a lo mejor tu pecado no es la mentira. A lo mejor tu pecado, no sé, piensa en lo que quieras, pero tal vez tu pecado, no sé, puede ser el chisme, puede ser la mentira, puede ser el robo, puede ser la habladuría. Y cada uno de estos pecados nos alejan de Dios. Por eso es que día con día, sin darnos cuenta, puede que estemos pecando en nuestra mente, pecando en nuestro corazón, pecando a través de lo que hablamos, a través de lo que escuchamos. Por eso es que día con día debemos de estar volviendo al Señor y decirle: Padre, perdónanos. Continuamos leyendo, hermanos, ahí en 2 de Pedro capítulo 3. Alguien que me apoya a leer el versículo 17, por favor. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de estos laberintos pierdan la estabilidad y caigan. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos actuamos bien, hacemos las cosas como se debe, si se puede decir así. Pero muchas veces en esto es algo que batallamos mucho, en estar alerta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchas veces estamos tan ocupados, a lo mejor en el servicio a Dios, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy entregando, pero no tomamos tiempo para decir qué está sucediendo. Es triste, hermanos, cómo ver a familias de siervos de Dios que están bien entregados con Dios, pero que su familia está yéndose, está perdiéndose. Es muy triste ver a gente entregada a Dios, sirviéndole. Me ha tocado inclusive ver a pastores que están bien entregados con Dios, sirviéndole al 100% a Dios, incluso viajando, muy reconocidos, pero que su familia se está perdiendo. Y esto sucede porque muchas veces no nos mantenemos alerta de lo que está sucediendo. Habla este versículo acerca de los laberintos, el error de esos laberintos, porque muchas veces el mundo aprovecha, el enemigo aprovecha esos pequeños espacios que le damos y dice: voy a comenzar a entrar en su casa, voy a comenzar a entrar con su familia, voy a comenzar a entrar con su pareja, voy a comenzar a entrar con sus sobrinos, con sus primos, con su casa. Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en el servicio de Dios, en hacer algo para el Señor, en cumplir la voluntad de Dios, y no nos mantenemos alerta. El primer consejo que les di es:
procuren la santidad. El segundo consejo que les quiero dar es: manténganse alertas. Manténganse atentos de todo lo que está sucediendo en el mundo. Manténganse al tanto de todo lo que está pasando. Es necesario que nosotros también nos estemos dando cuenta de qué está pasando en el mundo, de qué está sucediendo. Ustedes saben, por ejemplo, cómo está ahorita la situación con Ucrania. Ustedes saben cómo está ahorita la situación después de lo que fue el temblor allá en Medio Oriente, en Turquía. Debemos de estar atentos con lo que está pasando, porque es cierto, no va a haber nadie que nos diga qué día exactamente va a ser el arrebato de la iglesia, pero sí van a haber acontecimientos que nos están diciendo el tiempo, la venida del hombre se está acercando. Y nosotros muchas veces estamos más preocupados por otras cosas, más preocupados por qué vamos a hacer, más preocupados por qué vamos a comer saliendo de la iglesia, que por decir, a ver, ¿qué está pasando en el mundo? A ver, ¿qué está pasando ahora? A ver, ¿qué está sucediendo? Debemos de estar atentos. Debemos de estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Debemos de mantenernos alerta. Hace la semana pasada, y algunos de ustedes se dieron cuenta, más que nada lo notaron los de los miércoles, yo tuve que salir de la ciudad a un viaje, pues por parte de la empresa. Fuimos yo y un compañero a la ciudad de Monterrey para tomar una, pues digamos, una capacitación, para tampoco entrar tanto en tema. Y la ciudad de Monterrey, ni él ni yo la conocemos muy bien. Él ya le ha tocado a lo mejor un par de veces ir, y pues nos turnamos. Le dije, la verdad, yo en ciudades grandes soy muy malo manejando. Le dije, tú agarra la ciudad, si quieres yo agarro el carro y yo me lo llevo desde aquí hasta Monterrey, y de ahí en adelante ya tú lo agarras y pues ya tú lo manejas. Y bueno, pues así lo hicimos. Pasamos Monclova ya casi para llegar allá a la altura de Saltillo. Cambiamos de chofer y él se llevó el carro. Fuimos llegando más o menos como a eso del pasadito de las 6:30 de la tarde, y nos tocó Monterrey en la mera hora pico de la ciudad, en la mera hora bien rica de la ciudad. Y dijimos, no, pues ni modo. No conocíamos la ciudad, traíamos el celular que nos iba a ir marcando pues para dónde ir. Y recuerdo que cuando íbamos entrando a la ciudad, mi celular decía, en 15 minutos vas a llegar a donde está el hotel. Yo dije, pues no nos va a tocar tanto tráfico, vamos a llegar antes de las 7, todo bien. Pues fuimos y de repente pues nos dimos cuenta que para los que han ido a Monterrey es un enredadero de calles. De repente hay puentes que les llaman algo así como que nudos periféricos, no sé. Que de repente, oye, ¿para dónde le vas a dar? No, pues no sé. Para no hacerles el cuento tan largo, terminamos agarrando una calle equivocada y de repente nomás escuché que el celular hizo ¡plum! Y de decir 15 minutos, de repente ya decía, vas a tardar como 42 minutos para llegar al hotel. Y así como que, Y esto sucedió por algo. Estábamos, a pesar de que estábamos viendo el celular, tratando de ver las calles, tratando de conocer, verdaderamente estábamos en un ambiente que no conocíamos. Y aunque el celular nos iba diciendo, vas a tener que dar vuelta a la derecha, vas a tener que entrar por esta calle, de repente para cuando nos dábamos cuenta, pues ya íbamos por una calle distinta. Y a veces podíamos todavía hacer cierta maniobra para poder integrarnos, pero nos tocó que para cuando nos dimos cuenta agarramos una calle que ya no tenía pues regreso y que nos hizo rodear bastante por otro libramiento hasta poder llegar a la zona centro de Monterrey. Esto sucedió por no habernos preparado bien, por no estar alerta al 100% de lo que pasamos. Si hubiéramos estado 100% concentrados, es más, si a lo mejor hubiéramos antes visto bien el camino, tenemos que irnos por acá, tenemos que ver estas calles, les aseguro que a lo mejor hubiéramos llegado muy rápido, pero eso ocasionó que retrasáramos completamente nuestro viaje hasta llegar. Lo bueno es que íbamos con suficiente tiempo, íbamos desde un día antes, así que no nos afectó como tal pues ese error que teníamos. Pero algo me hizo darme cuenta de algo: necesitamos estar atentos a todo lo que pasa. Por un momento de desatención terminamos perdidos y terminamos perdiendo el tiempo, terminamos rodeando por otra parte que no sucedía, que no deberíamos haber ido. Este versículo nos habla acerca de mantenernos alerta, el versículo 17 de 2 de Pedro 3, y dice, arrestados por el error
de esos laberintos. Cuando estaba leyendo este versículo, recordaba cómo estaba todo bien enredado. Y decía, verdaderamente creo que muchas veces sucede así con nosotros. Por no estar atentos, por no estar alertas, por no estar al tanto. Luego, ¿qué es lo que sucede? Se meten ideologías a nuestras iglesias. Se meten creencias. Se meten situaciones. Es triste que, hace un par de días lo mencionábamos con alguien, es triste que ahora las iglesias, en lugar de estar enfocados o más enfocados en el mensaje de Dios, en la verdadera doctrina, están creando nuevas doctrinas como la doctrina de la prosperidad, como ven al Señor. Ya están más enfocados en otras partes y lo único que está sucediendo es que se están dejando llevar por esos laberintos. Y si nosotros como iglesia, nosotros como cristianos no estamos atentos, no estamos alerta, lo único que va a pasar es que nos vamos a terminar desviando por un camino incorrecto. Vamos a terminar tomando una vía que te va a estar alejando más del lugar en donde tú ibas, del lugar a donde tú te dirigías. Por eso es que nosotros debemos de estar muy alerta, mantenernos muy alerta del lugar hacia donde vamos, del destino hacia donde vamos. Y la manera en que nosotros tenemos, así como yo tenía el GPS allá en Monterrey, el GPS que nosotros tenemos como cristianos es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer, nos dice cómo debemos actuar, nos dice hacia dónde debemos de conducirnos, nos dice qué está bien, qué está mal. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que muchas veces no nos damos cuenta porque la palabra de Dios la tenemos cerrada. Porque la palabra de Dios no la estamos leyendo. Porque muchas veces estamos más enfocados en lo que está predicando el pastor, en lo que escucho en enlace, en lo que escucho en videos de YouTube, en lo que me enseñan, y a lo mejor todos son cristianos y a lo mejor todos están hablando, pero muchas veces no tomamos el tiempo de decirle, a ver, Señor, ¿qué me quieres hablar tú en tu palabra? A ver, Señor, ¿qué me quieres ministrar tú? Muchas veces es más fácil decir, voy a poner un video de una predicación, que decir, voy a agarrar la Biblia, la voy a abrir y me voy a poner a leer. Muchas veces es más fácil de decir, voy a ponerme a escuchar un devocional que me mandó tal persona, en lugar de decir, voy a ponerme a leer lo que la palabra de Dios me dice y el lugar por donde Dios me está guiando. Y esa es la principal razón por la que muchas veces se desvía el ser humano, porque le hacen más caso a lo que el hombre le está hablando, a lo que otras personas están hablando, a lo que las creencias del mundo, a lo que un video le está hablando, que a lo que la palabra de Dios le está hablando. Por eso es que cada vez que prediquen, y en serio, hermano, les animo mucho, tomen nota, revisen cada versículo que estamos leyendo, cada punto que estamos leyendo, cuestiónense, pregúntense, investiguen, pero que su principal fuente de información sea la palabra de Dios y sea el Espíritu Santo. Él mismo te va a decir y te va a hacer mostrar, este es el camino correcto. Inclusive aunque tú no estés 100% consciente de lo que te están enseñando, el mismo Espíritu Santo te va a decir, hey, ten cuidado aquí, ten cuidado con esto, ten cuidado que a lo mejor esto no es 100% como te lo están diciendo. Y en serio, hermanos, escudriñen las Escrituras, escudriñen lo que están escuchando, lo que están recibiendo, todo, inclusive de parte nuestra, para que verdaderamente se den cuenta. Porque a lo mejor yo les puedo estar diciendo una cosa, pero les puedo estar mintiendo. Son cosas que suceden. Por eso debemos de estar alerta de lo que está pasando, estar alerta de lo que está sucediendo. Ya vimos que debemos procurar la santidad. Ya vimos que debemos mantenernos alerta. Porque nosotros como cristianos, hermanos, vivimos en un mundo que está en constante movimiento, un mundo que está lleno de calles, de vialidades, de puentes, que lo único y el único propósito de todo eso que está mostrando el mundo es alejar el corazón del cuerpo de Cristo. El mundo muchas veces no está tan preocupado en qué es lo que está sucediendo por los que ya están allá afuera. Él está viendo cómo voy a jalar a los que están allá adentro. ¿Cómo voy a hacer que los que están allá adentro cometan un error?
comiencen a ver, a actuar conforme a esto, comiencen a tener amistades para que comiencen a alejarlos. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Alguien que me ayude a buscarlo, hermanos. 1 Corintios 16, 13 y 14. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. La versión que yo traigo, que es una versión internacional, dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes y hagan todo con amor. 1 Corintios 16, 13. Manténganse alertas y permanezcan firmes en la fe. Manténganse alerta. Es bien importante esto, hermanos. Bien importante mantenernos alerta con lo que está escuchando mi familia. Bien importante mantenernos alerta con lo que estoy escuchando yo, con lo que están viendo mis hijos, con lo que está viendo mi pareja, con lo que mi familia. No les digo preocúpense por los demás, preocúpate por tu familia. Preocúpate por los tuyos, por lo que están viendo, por lo que se están alimentando, por lo que está entrando en sus oídos. Alerta de todo eso, porque sin darse cuenta, de repente todo eso comienza a taladrar en su mente. Y poco a poco todo lo que va entrando en su mente va escurriendo hacia el corazón y comienza a cambiar nuestras acciones. A veces sin darnos cuenta, hermanos, estamos aprendiendo cosas que poco a poco comenzamos a hacer y sin siquiera nosotros notarlo. Hace ciertos días recuerdo que notamos que Mateo empezó a hacer un ruido medio raro. No se rían, hermano, lo voy a hacer el ruido y al que se ríe ahorita lo voy a jalar para hablar. Era algo así como... Y nosotros le decíamos, pues, ¿qué tiene este niño? Y se nos hacía bien raro que... Incluso creo que en un par de casas que estuvimos visitando, también tocamos ese tema, o sea, acerca de que por qué el niño estaba haciendo ese ruido. Y le decía, no, pues, quién sabe. De repente, como que caí en 20, y hagan de cuenta que yo estuve varios días jugando con el niño, haciéndole algo así como que el pato Donald, como que... Y como que al niño se le quedó bien grabado e inconscientemente dijo, yo quiero hacerle como mi papá y empezar. Obviamente no podía, pero cuando yo me di cuenta que estaba haciendo eso el niño, decía, pero ¿cómo no aprendió? ¿De qué? ¿Por qué está haciendo ese ruido? Hasta que ya caí en 20 y dije, pues por andar jugando con él. Muchas veces, hermanos, de manera inconsciente comenzamos a hacer las cosas, muchas veces inclusive a través de nuestros actos, sin nosotros darnos cuenta, estamos enseñándole a nuestra familia. Estamos actuando y ellos dicen, mira, yo escuché que cuando llegó y tocó el de Coppel en la casa, mi mamá dijo, no hombre, dile que no estoy. Dicen, ok, entonces yo puedo echar mentiras. Y de repente pasan y dicen, a ver, ¿qué pasó? Nada, todo está bien, mamá. Y a lo mejor yo le he dicho muchas veces, no mientas. Pero como me vio que yo estoy mintiendo, comienza a decir, entonces también yo puedo mentir. Como me vio que yo estoy a lo mejor haciendo una tranza, dice, entonces yo también puedo hacer esta misma tranza. Como me vio a lo mejor hacer cierta situación, dice, también yo puedo hacerla. Esta se explica en otras palabras. Muchos dicen que con nuestras palabras podemos enseñar, pero con nuestros actos estamos impartiendo. Porque podemos decirle a una persona, no fumes, pero si tú fumas, va a decir, entonces yo también lo puedo hacer. Podemos decirle a una persona, no mientas, pero si tú mientes, tus palabras son vacías. Es necesario que lo que estemos predicando lo estemos sustentando con hechos. Ya vimos, hermanos, que debemos de procurar la santidad,
que debemos de mantenernos alerta. Y el tercer punto lo vemos en el versículo 18, que quiero que me acompañen allá a leerlo. Dice, más bien crezcan en la gracia. Debemos crecer en la gracia. ¿Y por qué es tan importante esto, hermanos? La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Cuando la Biblia se está refiriendo a la palabra gracia, se está refiriendo precisamente de ese sacrificio tan grande que hizo Cristo, de ese sacrificio en que aún sin merecerlo, Él estuvo dispuesto a morir por ti y morir por mí. No por lo que nosotros hicimos, no por lo que nosotros actuamos, no por ninguna de esas cosas, sino porque Él quería darnos ese regalo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Muchas veces, cuando estamos hablando de gracia, no está hablando precisamente de la gracia de Dios este versículo, porque inicia diciendo, para que crezcan en gracia. Dios, sin nosotros merecerlo, estuvo dispuesto a entregar su vida. Cristo, estuvo dispuesto a entregar su vida. Estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. Dios mismo estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba por amor de nosotros, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Y ahora, cuando aquí nos dice crezcan en gracia, se está refiriendo a nosotros, no a Dios, sino a una gracia que debemos hacer nosotros. Y si Dios, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de un regalo que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Cuando estamos hablando de la gracia, que nosotros debemos de crecer en gracia, es que nosotros debemos de tener esa misma actitud de perdón. Todo mundo cometemos errores. A lo mejor tú sientes algún resentimiento hacia otra persona y debes de perdonarlo. No porque la persona lo merezca, no porque incluso ella te haya pedido perdón, no, sino porque Dios ya te perdonó a ti. Me gustaría que alguien me ayude a buscar Efesios capítulo 2, versículo 4. Porque Él ya te perdonó a ti. Porque Él ya nos perdonó a nosotros. Y a lo mejor vamos a perdonar a gente que no lo merece. A lo mejor vamos a perdonar a gente que nos hizo muchísimo daño, que hizo cosas muy feas en contra de nosotros. Incluso a lo mejor vamos a perdonar a gente que ni siquiera nos está pidiendo perdón. Pero es necesario, hermanos, el crecer en gracia. Cada vez que pensemos en algo que nos hizo otra persona y que digamos, es que ¿cómo lo voy a perdonar? ¿No ves todo el daño que me hizo? Piensa en todo el daño que tú le has hecho a Dios. Piensa en todas las veces que tú le has fallado a Dios. Piensa en todas las veces que tú has hecho cosas que Dios no quiere que hagas. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios resucitó y nos hizo sentar a la diestra, sentar con Él, en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por lo que hicimos, no por lo que somos, no por lo que nosotros hemos logrado, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo que por su misericordia, dice ahí el versículo 4, por su gran amor para con nosotros, Él estuvo dispuesto a darnos vida con Cristo. Ahora, si Él estuvo dispuesto a perdonar el pecado que fuera, lo que sea, por amor a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a otros? Es bien fácil decir, qué bueno que Dios me perdona, qué bien, cada vez hay que ir y pedirle perdón a Dios por mis pecados. Pero cuando Jesús
les habla de la oración modelo. Inicia diciéndole, Señor, perdóname, pero también continúa diciéndole, perdona tú a los que te ofenden. Sí, ven, acércate al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y continúa diciendo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El crecer en gracia, hermanos, es muy importante, porque muchas veces la falta de perdón puede ir evolucionando, puede ir conduciendo a problemas mucho mayores. Y me ha tocado ver a personas que están sumidas en un resentimiento muy fuerte, todo por la falta de un perdón. Que están a lo mejor pasando procesos muy difíciles en su vida, situaciones muy complicadas, todo por esto, por la falta de perdón. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. No porque las personas lo merezcan, no porque ellos, incluso no porque ellos nos hayan pedido disculpas, sino porque debemos nosotros de perdonar. Ya vimos que debemos procurar la santidad, ya vimos que debemos mantenernos alerta, que debemos crecer en gracia, pero continúa diciendo el mismo versículo 18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él la gloria ahora y para siempre. Amén. Es importante crecer en gracia, pero también es importante crecer en conocimiento. ¿Y con esto a qué me refiero, hermanos? Y si se fijan, el conocimiento lo estoy dejando hasta el último de los 4 puntos. ¿Por qué? Porque es cierto, muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por el conocimiento, pero estamos olvidando las otras 3 cosas. Y es importante que hagamos las 3 cosas anteriores antes de decir, ok, entonces yo ya debo de crecer en conocimiento. Muchas veces queremos aprender más de la Biblia, queremos aprender más versículos, a lo mejor hasta leemos libros de teología, a lo mejor hasta leemos Biblias de estudio, no sé, queremos desarrollarnos mucho en conocimiento, pero no nos estamos preocupando de las otras 3 cosas. Y antes de desarrollarnos en el conocimiento de Dios, es necesario que Dios se haga vivo en nosotros. ¿Cómo se va a hacer vivo en nosotros? Primero que nada, cambiando nuestra manera de ser, cambiando nuestra manera de actuar, cambiando nuestra manera de pensar, que lo digo seguido cuando estoy iniciando mis sermones. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con estas 3 cosas tú te estás manteniendo en santidad. Cuando comienzas a actuar como Dios te dice que actúes, eso es vivir en santidad. Cuando comienzas a hablar como Dios te dice que hables, eso es vivir en santidad. Cuando comienzas a vivir conforme Dios te dice que debes vivir, eso es vivir en santidad. Primero que nada son lo que nosotros hacemos. Después es mantenernos alerta de todo lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para también en el mundo espiritual poder ir derribando cada cosa, poder ir tumbando cada situación, poder ir poniendo en las manos de Dios cada momento y cada situación. Después debemos de crecer en la gracia de Dios. Crecer, poder perdonar a otros, poder perdonarnos los unos a los otros. No porque lo merezcan, no, sino porque yo sé que así como Dios me perdonó, yo debo de perdonar a otros. Y entonces sí, preocuparnos por crecer en el conocimiento. Muchos enfocan mucho tiempo en el conocimiento, pero ignoran el resto de las cosas. Y es importante el conocimiento, sí, pero no es más importante que la vida santa. No es más importante que perdonar a tu hermano, no es más importante que estar alerta de todo lo que está sucediendo. Es bien importante mantener ese conocimiento. Les decía, con Mateo a veces me sorprende cómo día con día va aprendiendo cosas nuevas, va haciendo cosas que antes no hacía. Cada día para él algo nuevo está sucediendo, algo nuevo está aprendiendo. Pero es triste cómo llega una edad en que muchas veces nosotros dejamos de aprender.
quiero que te pongas a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tú aprendiste algo nuevo? Lo que sea. A lo mejor dices, yo estuve aprendiendo, no sé, cualquier situación. Yo estuve aprendiendo algo nuevo en mi trabajo, a lo mejor me enseñaron una nueva posición. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo? Y antes que esa vez, ¿cuándo fue la otra vez? Muchas veces cuando llegamos ya a la vida adulta, llega un punto en que dejamos de aprender, en que creemos que ya lo sabemos todo, en que creemos que ya no ocupamos a nadie más, que yo ya tengo todo el conocimiento, que yo ya lo sé todo, yo ya soy experto en mi trabajo. No, hombre, mira, yo ya soy el líder de mi línea, yo ya conozco todas estas posiciones, ya no necesito aprender nada nuevo. No, hombre, yo ya sé todo lo que me dice la Biblia, al revés, al derecho y al revés. Es más, mira, pregúntame una historia de la Biblia y yo ahorita te la continúo diciendo. Yo ya no necesito leer la Biblia. No, yo ya sé todo de mi ministerio. Mira, ya tengo 6 años sirviendo en este ministerio. Yo ya conozco cómo se maneja este ministerio. A mí ya nadie me va a venir a decir qué se puede y qué no se puede hacer. Y muchas veces, hermanos, actuamos precisamente pensando o creyendo o con esa soberbia de decir, yo ya tengo todo el conocimiento. Yo ya lo sé todo. Y debemos de siempre venir con esa humildad de decirle, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? ¿Cómo me vas a hablar hoy? A veces cuando nosotros estamos haciendo visitas, la manera en que yo llego, a veces me sorprende cómo Dios, a veces con personas que ni lo esperas, de repente Dios te da grandes palabras, grandes mensajes, que dices, wow, yo no sabía esto. Pero tienes que venir con esa actitud de humildad, reconociendo, no lo sé todo. No tengo todo el conocimiento del mundo. Y decir, a ver, ¿qué me quieres enseñar? Me ha tocado, hermanos, en ciertas ocasiones predicar ante lugares donde hay ciertos pastores. Y a veces es muy complicado predicar en lugares donde hay pastores. Porque cuando estás hablando, puedes ver la cara de ellos como diciendo, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? Como diciendo, no, hombre, yo ya sé. Incluso, a lo mejor los hermanos que han estudiado en el instituto se darán cuenta cuando están predicando ante compañeros alumnos, como todos los están viendo con esa, digamos, con esa mirada de decir, a ver, ¿cómo estás estructurando su sermón? ¿Qué estás diciendo aquí? ¿Cómo usaste este versículo? Y muchas veces, hermanos, entramos más en esa actitud de, a ver, ¿qué estás diciendo? Que en lugar de decir, a ver, Dios, ¿qué quieres hablarme a través de él? A ver, ¿cómo estás estructurando tu sermón? A ver si utilizaste bien las reglas homiléticas y hermenéuticas para poder estructurar bien tu sermón. A ver si estás usando correctamente la palabra de Dios. Estamos más preocupados por eso que por decir, a ver, ¿qué quiere hablarme Dios a través de su palabra? A mí me ha tocado como personas que a lo mejor ni lo esperaba, de repente me sorprenden porque Dios, a lo mejor con palabras, digamos, muy sencillas, a lo mejor en sus propias palabras, pero que Dios está hablándome a través de ellas, que digo, wow, Señor. Si a lo mejor me hubiera preocupado más por decir, es que Él utilizó mal este versículo. No, pero mira, ni siquiera mencionó el versículo como es. Dios no me hubiera hablado. Pero gracias a que vine con ese conocimiento, esa apertura de decirle, Señor, ¿qué quieres hablarme? Dios pudo hablarme a través de ellos. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Para que por ella crezcas para salvación. Pero es algo que debemos de anhelar. No preocuparnos por quién lo está haciendo, no preocuparnos por si lo está estructurando correctamente, no preocuparnos porque qué me va a venir a enseñar este que apenas tiene 1 año predicando, no. Sino decirle, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar? Y con esa misma actitud, también muchas veces venimos a la palabra. De decirle, yo ya he leído 8 veces el libro de Juan, 15 veces el libro de Juan, ¿qué me va a venir a enseñar Juan? No, hombre, yo ya me sé al revés y al derecho la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué me va a hablar Dios a través de esa historia? Es más,
De una vez me la brinco completita. Nah, hombre, yo mejor ni leo los salmos nada, que acabo que es pura poesía, no pasa nada. ¿Qué me va a enseñar? Muchas veces, hermanos, a través de lo más simple, de lo más sencillo, Dios nos va a hablar. Pero debemos de entrar con esa apertura de decirle: Señor, enséñame, Señor, háblame, Señor, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de mi ser. Y hazme darme cuenta si realmente he estado actuando como yo quiero o he estado actuando como tú me mandas que actúe. Me gustaría que te pongas de pie, hermano. La venida de Cristo está cerca. Ese viaje que haremos cada vez es más evidente. Pero quiero que nos preguntemos: ¿me encuentro listo para ese viaje? ¿Me encuentro preparado para el día en que ocurra y que seamos arrebatados? Y yo poder decirle: Señor, me he guardado para ti. Me encuentro listo, he actuado conforme a lo que tú me dices, he hecho las cosas como tú me has enseñado. Y te puedo decir: Señor, aquí estoy.